Eder Militao se ha vuelto a lesionar del ligamento cruzado anterior y parece que estamos hablando de una epidemia de este tipo de lesiones en el fútbol profesional, especialmente en el fútbol español, donde semana a semana vemos cómo alguien se lesiona de nuevo de esta temible lesión como es el ligamento cruzado anterior. Me veo prácticamente en la obligación de hacer un vídeo dando mi opinión al respecto, puesto que sois decenas, por no decir cientos de personas que me habéis hablado en las últimas horas preguntándome acerca de qué opinaba acerca de la segunda lesión de la recidiva de Militao, en este caso de la lesión del cruzado anterior, pero en la pierna contraria, también con afectación de los dos meniscos. He querido tomar nota porque quiero comentar muchísimas cosas y no quiero dejarme ningún detalle. Lo primero de todo que debemos tener en cuenta es que la mitad de las personas o de los deportistas que se lesionan del ligamento cruzado anterior, es decir, a lo mejor un poquito más de la mitad es lo que dicen los estudios científicos, es que vuelven a competir, vuelven al deporte. Ahora bien, hay un alto porcentaje que no vuelven a conseguir el nivel que tenían previo a la lesión. Esto pasa con muchísimas lesiones, especialmente de rodilla, puesto que es una articulación que influye muchísimo en un deporte como es el fútbol. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ansu Fati, como tras varias lesiones de rodilla, pues en su caso de menisco y demás, pues no acaba de coger ese punto tanto a nivel psicológico, a nivel mental de confianza, como a niveles incluso de valores de tanto de fuerza como de velocidad. Vemos como no tiene la misma potencia en la arrancada y ese punto de velocidad que tenía antes de esa primera grave lesión. Entonces vamos a centrarnos en el fútbol actual, en esta epidemia de lesiones del cruzado y especialmente en el caso del Militao, que es el que vamos a comentar un poquito más a fondo en este vídeo. Así que lo que quiero comentar es que la segunda lesión del ligamento cruzado anterior se da en muchísimos casos, en alrededor uno de cada cuatro deportistas que se lesionan del cruzado, en los próximos 2 años se vuelven a lesionar. Hay una mayor posibilidad de que te lesiones de la pierna contralateral, es decir, de la otra pierna de la que te lesionaste en primer lugar, en primera instancia, que de la misma. Esto se da también debido a las carencias y a los déficits, a los problemas neurológicos que este tipo de lesiones conlleva. Y eso ahora lo vamos a profundizar un poquito más. Ya tengo incluso algún vídeo en este canal hablando de todo esto, por si quieres ir a echarle un ojo, pero ahora lo comentaremos. Vemos eso, que uno cada cuatro, más o menos el 25%, se vuelvan a lesionar. Es una tasa bastante alta y depende del deporte, pues esta tasa está un poquito más baja o un poco más alta. La tasa de re-rotura es más alta en deportistas que se lesionan a edad temprana, es decir, deportistas que se lesionan menores a 25 años suelen volver a lesionarse o tienen más posibilidades de lesionarse, nos podemos ir a un 35 o 40% de posibilidades de volver a lesionarse que a lo mejor una persona que ya la coja con una edad un poquito más avanzada. Vemos también que las mujeres tienen más posibilidades de volver a lesionarse. Vemos que se generan unas carencias a nivel funcional importantes que te predispone o hace que tengas más posibilidad de que te vuelvas a lesionar de esto. Aparte de la no preparación mental o psicológica o esa falta de confianza que puede sentir el deportista, pues sumado a todo esto, la vuelta al deporte a un nivel competitivo de verdad, pues se ve bastante mermada, se ve bastante afectada. Es por ello que, juntando todos estos factores, más alguno que voy a comentar ahora más adelante en profundidad, pues genera que volvamos a lesionarnos con esta re-rotura. Entonces, ¿qué le ha pasado exactamente a Militao? Quiero comentar primero que el ligamento cruzado anterior conlleva una serie de problemas y de cambios neurológicos, como comentaba hace un rato. Sabemos que el ligamento, bueno, cualquier ligamento en sí lo que se encarga es de transmitir información. Si este se daña, sabemos que esta información no va a estar al 100%. Es decir, el procesamiento de la tarea que vamos a realizar va a ser malo. Esto lo que hace es generar una respuesta errónea o sí, una respuesta motora errónea. Es decir, si veis otro vídeo que yo tengo explicando todo el input, procesamiento, output, si todo este procesamiento es erróneo, el output, lo que es la respuesta motora, se va a ver afectada. Y esto se ve muchísimo, por ejemplo, en rodillas que no aceptan carga, como era el caso de Neymar, que ya veíamos en meses atrás como la rodilla no estaba para nada preparada para volver al deporte. En estas últimas semanas, meses, no sabemos exactamente qué ha hecho, pero bueno, el primer partido que juega se vuelve a lesionar, en su caso lesión muscular del isquio, que es bastante común. Vemos cómo se generan pues, todas estas carencias a nivel neurológico a causa de la propia lesión. El ligamento al final no solo es una estructura
con un componente pasivo estructural de simplemente aguantar, sino que se encargue de transmitir información. Ese procesamiento se va a ver alterado, por lo tanto, la respuesta motora, cómo tú ejecutas una acción, pues se va a ver también afectado o mermado. Entonces, esto lo que provoca, este mal procesamiento, con esa nula o mala respuesta motora, es que va a generar cambios en la musculatura. Va a haber musculatura que esté hipertónica, musculatura que esté inhibida. Para que haya una buena musculatura que funcione correctamente y que el rendimiento sea el adecuado, el músculo debe ser capaz de contraerse y de relajarse lo más rápido posible. ¿Qué pasa tras una lesión de este estilo? Estos cambios neurológicos lo que provocan es que la musculatura se quede hipertónica, es decir, que no tenga capacidad de relajarse, y esto lo podemos ver a través de test musculares o a través de test de reflejo miotático, como la musculatura no es capaz de inhibirse, siempre está como con esa contracción. Y vemos, por otro lado, que habrá musculatura que siempre va a estar inhibida. Por tanto, esto no se va a cambiar simplemente trabajando fuerza, sino que hay algo que debemos hacer extra, tratar con neurología funcional todos estos déficits, todos estos problemas para que la musculatura de nuevo pues, pueda responder adecuadamente, sumado a un correcto entrenamiento que favorezca esa capacidad reflexogénica de la musculatura, que se contraiga y se relaje adecuadamente lo más rápido posible. Por eso es importante tratar todo esto, al igual que hago yo con mis deportistas, para que la musculatura y el reflejo miotático esté de nuevo al 100% en correcto funcionamiento, y esto le va a dar ya de base pues, un extra importante para que la pierna pues, responda mejor, la rodilla acepte carga, etcétera. Entonces, con Militao, ¿qué ha pasado? Se han sumado una serie de factores, como normalmente en cualquier lesión. Nunca vamos a saber exactamente, a no ser que sea una lesión traumática, cuál ha sido el factor clave que ha hecho que se lesione. Sumado a todo lo que acabo de comentar, de estos cambios neurológicos que ya provoca una lesión de este estilo, Militao, por ejemplo, no llevaba ni 6 meses jugando desde que volvió de su primera operación. A esto le sumamos al equipo las bajas en defensa que ya tiene, por ejemplo, como Carvajal, también lesionado del cruzado, el Álava también lesionado de la rodilla, que no están con el equipo, por lo que provoca una poca o nula rotación en defensa en su equipo, en el Real Madrid. Sumado a, por ejemplo, un calendario apretado que lleva en estas últimas semanas, jugando 2, 3 partidos entre semana, teniendo Champions por medio. Sumado esto también en estos últimos días a los malos resultados que ha tenido el equipo, pues ya sea, por ejemplo, como el Barcelona, partido en Champions contra el Milan, etcétera. Esto genera al final un estrés extra en el deportista, en la persona, en el equipo. Y esto es otro factor que predispone a que tengas un puntito más de posibilidad de que te lesiones. Empezamos a sumar todo esto juntando además la propia mecánica o el propio mecanismo lesional que tuvo en esta última, ayer mismo. Si veis el vídeo, vemos, por ejemplo, cómo está en una acción de desaceleración, que en la gran mayoría se dan en este tipo de problemas, desaceleración, con contacto visual, donde no estaba pendiente ni del adversario, ni de lo que iba a hacer Militao, sino que estaba mirando al balón. Vemos cómo tiene el pie apoyado y rotado, y aparte le sumamos el valgo dinámico. Sumamos todo esto, pues ese mecanismo lesional ha sido el de Militao para que se lesione en este caso de la otra rodilla. Por tanto, todo lo que he comentado son factores que predisponen a que el Militao o cualquier persona que se ha lesionado del cruzado se lesione. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. La lesión es algo que está dentro del deporte, especialmente de alto nivel. Cada vez pues, se están lesionando más personas del ligamento cruzado anterior, más deportistas. Comentábamos hace no mucho en un podcast que os recomiendo mucho con un traumatólogo, con Adolfo López, que normalmente hace unos años, hace no mucho, había 0,5 deportistas lesionados de cruzado al año por temporada. Es decir, que un cruzado cada 2 años. Ahora estamos viendo como equipos Champions como Barcelona, Madrid, pues suele tener incluso 2 cruzados por temporada. Incluso esto parece esta tendencia que puede ir a más. El Madrid ya tiene el cupo este año con Carvajal y ahora de nuevo Militao. Veremos lo que le queda de temporada. Hemos visto también que los cruzados muchas veces se lesionan tanto al inicio de temporada, en los primeros 2, 3 meses, como de cara al final, sumado a toda esta fatiga ya acumulada, generada por toda la temporada. Veremos cómo le va al Madrid. Desde aquí, pues una pronta y rápida recuperación a Eder Militao, que haga las cosas bien en esta recuperación, que no tenga prisa, que no quiera volver a los 7 meses y medio como hizo antes. Sabemos que cuanto más tiempo tardes en volver tras la operación del cruzado, pues
muchas mayores garantías de éxito. Hemos visto que personas que vuelven antes de los 9 meses tienen un porcentaje mayor de posibilidad de volver a lesionarse o de que tenga algún otro problema, al igual que le ha pasado, por ejemplo, a Neymar, que esto lo podemos dejar para otro vídeo y profundizar en ello. Entonces, si te has lesionado el ligamento cruzado anterior, que sepas que hay miles de factores que te van a influir, que debemos controlar o trabajar en la mayoría de ellos, que hay cambios neurológicos importantes que prácticamente nadie trabaja. Tengo un podcast con Miquel Pérez, también grabado hace unos pocos días, donde hablamos y profundizamos todo el tema de la neurología funcional y los cambios neurológicos que genera este tipo de lesiones, que es muy importante, y no solo a nivel estructural, sino que hay otro trasfondo que debemos conocer, que debemos controlar y que debemos trabajar. Así que hasta aquí la opinión de mi lesión, de la lesión de Eder Militao. Déjame en comentarios por qué crees que se ha lesionado Militao, qué es lo que ha estado fallando, qué crees que es lo que ha estado pasando y le vamos a dar pues, ese seguimiento a través de tanto de mi canal de YouTube como de mi cuenta de Instagram, que te recomiendo seguirme para no perder detalle en toda esta recuperación. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta la próxima.